Judas, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oremos, por favor. Padre, abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos para ver y oír la verdad de tu palabra, la Biblia. Y que entendamos lo que Judas en este día nos quiere enseñar. Gracias por esta corta epístola que nos habla de muchas cosas interesantes. Te ruego una vez más que me uses para tu gloria y que también sea bendiciendo a todos nuestros maestros y maestras de la escuela dominical, como también, Padre, las diferentes iglesias que están en el mundo, predicando tu palabra con fidelidad a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros y maestras, y especialmente, Padre, te pedimos por todos nuestros hermanos en Cristo, en nuestro país y fuera de él, que están siendo perseguidos, iglesias quemadas y creyentes muertos por la causa de Jesucristo. Que tú tengas misericordia de aquellos. Y también, Padre, aprovechamos pedir por tu nación, Israel, que tú la protejas, Padre Santo, que tú sigas bendiciendo y cuidándola como lo has hecho. En el nombre bendito y santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pero estos, comienza el apóstol en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Quiénes serán estos? Estos son los impíos a quien escribe esta carta. A través de todo el contexto podemos ver. Así que, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Imagínense, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que el apóstol nos va a enseñar hoy. Bien, pero estos blasfeman. La primera palabra que usa, estos blasfeman. Bien. Yo fui a la concordancia Strong y encontré la palabra blasfeman, que viene del griego blasfemeo, en su número 987 de Strong, y que significa vilipendiar, hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal y difamar. Pero también encontré otro verbo en el griego semejante a este, que es blasfemo, que significa difamatorio, calumnioso, impío, maldición, blasfemo. Entonces dice exactamente lo que la carta o este versículo nos está diciendo, ¿verdad? Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en la que por naturaleza conocen, dicen, se corrompen. Otra palabra interesante es los corruptos. Así que hemos visto los blasfemos, quienes son los impíos, y qué es lo que dice la Escritura y lo que dice la concordancia, los corruptos. La palabra corruptos vienen de corromper. Y esa palabra en griego significa seiro, o es la palabra seiros, del griego 53:21 de la concordancia Strong, que significa languidecer o consumirse, agotarse o secarse, arruinarse. Es por cualquiera de esos procesos. Arruinar, depravar, corromper, destruir, extraviar o vaciado.
Y es increíble cómo en la Escritura, la palabra de Dios habla mucho del corrupto, de corromperse. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, en el versículo 5. 1 Timoteo 6:5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, que discuten puras cosas. Cuando hay gente así que quiere discutir de la Biblia, yo me corro, ¿no? Yo no sigo gastando tiempo ni saliva, ¿verdad? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Siempre los corruptos no te van a aceptar la Biblia. Que toman la piedad, tienen cara de piedad, que toman, dice, la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. En la segunda epístola de Pablo, capítulo 6, a Timoteo. Segunda Timoteo, es segunda de Pedro 1:4, disculpen. Segunda carta del apóstol Pedro. En el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 4, observemos, el apóstol dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, nosotros los creyentes nada tenemos que ver con la corrupción, con los corruptos, porque hemos salido de allí. Y luego el versículo dice que se corrompen como animales irracionales. Qué interesante que compare a los impíos con animales irracionales. Qué raro, yo dije como que no me cuadra mucho en mi mente que hable de animales irracionales. Animales irracionales. Busqué la palabra irracional en un diccionario común y corriente, no diccionario cristiano. Dice el diccionario que carece de razón, un irracional, carece de razón, vale decir, opuesto a la razón. Y la palabra irracional en la concordancia Strong, que lleva el número 5591, es sujikos en la palabra hebrea. ¿Qué significa? La palabra irracional, según el hebreo, según el griego de acuerdo a Judas, significa sensitivo, animado. Es la naturaleza más baja o bestial. Animal, natural, sensual. Esa es la descripción que da. Y el apóstol Pablo nos muestra un ejemplo de los irracionales en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Para poder entender un poco de lo que Judas nos está hablando. Romanos 1. Versículo 24. Observen, Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A todo este tipo de hombres que está hablando el versículo 10 de Judas. A la inmundicia los entregó. En las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es una palabra, significa de todos los apetitos sexuales e inmorales. Eso significa la palabra
concupiscencia. Concupiscencia sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, capítulo 1 de Romanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos, estos hombres, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Unos domingos más, si estoy con Villa Salud, vamos a estar entendiendo este versículo 32 de Romanos 1. Hemos hablado de los blasfemos, de los corruptos, pero ahora vamos a hablar de los hombres. Porque el versículo dice, pero estos, los impíos, blasfeman de cuantas cosas que no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen los hombres como animales irracionales. Eso dice el apóstol. Entonces ahora más de los humanos. Los humanos, seres humanos, porque como habla de animales, tenemos que separar los animales de los seres humanos, porque Dios nunca los junta. No es lo mismo, ¿verdad? Seres humanos que los animales. Bien, los humanos. Los humanos fueron creados por las manos de Dios. ¿Estamos? Dios, dice la Biblia, que formó, vale decir, Dios fue el primer alfarero, porque tomó barro y le dio forma al hombre, a Adán. Con sus manos lo hizo. Y cuando lo hizo, le sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a pasar a ser un ser. Génesis, por favor, en sus Biblias, capítulo 2. Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Observemos qué dice la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. 2:7. Entonces Jehová Dios formó, noten esa palabra, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Versículo 21 al 24 del mismo capítulo. Capítulo 2 de Génesis, versículos 21 y 24. Observen. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ya Adán era un ser. Y mientras éste dormía. O sea, ¿qué estaba haciendo Adán? Muerto.
porque la muerte Dios la ve como dormir. Él un día va a tocar el relojito que le dice la Biblia, la trompeta, y todos los muertos en Cristo serán resucitados y transformados, y lo que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, también. Lo hizo morir. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Jehová Dios tomó del hombre, porque Dios tomó del costado, no una costilla como nosotros pensamos, un huesito. ¿De qué? Del costado del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque no solo sacó el hueso, sacó la carne también. Y esta, dice Adán, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios solo creó a Adán. Y le dio vida a Adán. Y le dio la forma, le dio vida y le dio el espíritu, su espíritu. De lo que ya Dios creó, toma una parte y crea a la mujer. ¿Estamos? La mujer, en otras palabras, tenemos que entender, pucha, no sé qué vamos a terminar hoy día, pero va a estar interesante. Adán le dio la vida a Eva. ¿Estamos? Porque Adán es un cuadro de Cristo. Eva es un cuadro de la iglesia. Y la iglesia es la que da creyentes a través del Espíritu. Todo tiene su razón. El hombre, hermanos, el hombre puede buscar a Dios. Quizás tú te preguntes, ¿y qué chifladura le dio a este que está hablando de esto? Vamos a la Biblia, por favor, 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Dice la Escritura aquí, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre puede buscar a Dios y el hombre puede ser salvado. ¿Por qué digo esto? Porque ya hablaré enseguida de los animales. Usted nunca va a ver un animal arrodillado ante Dios. Repito, usted nunca va a poder ver a un animal arrodillado adorando a Dios. Ni un perro, ni un gato menos, porque los gatos no aparecen, los gatos no son nombrados en la Biblia. Y averigüen por qué, porque todo tiene su respuesta. Nunca, pero el hombre sí. El hombre, sea el salvaje más salvaje, va a adorar. Aquí los indígenas de nuestro país, antes que llegaran los españoles, adoraban. ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa? Ya, ¿a quién adoraban? A Dios. A través de, adoraban el canelo, adoraban la lluvia, adoraban la tierra. Hasta el día de hoy, hermanos, los mapuches, los incas, los otros, los de allá y por acá, hablan de la Pachamama, de la madre tierra. Pero ¿quién creó la tierra? El hombre puede razonar. En su Biblia, por favor, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 21. 5:21. Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero tú nunca vas a ver un animal razonando. Los animales actúan por instinto desde que nacen. Cuando una criatura, un ser humano, nace,
automáticamente busca el pecho de la madre. En ese sentido los animales también. Interesante, pero los animales no piensan, no meditan y actúan. Y actúan mejor que tú y yo muchas veces. El hombre es salvo si es que tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero ningún animal es salvo. Inventaron años atrás una película que se llamó para los niños Todos los perritos se van al cielo. Años atrás una chica que mamá hace años que venía aquí a nuestra iglesia, se le murió su perrito. Llegó amargada. Y el maestro de la escuela dominical, que no está aquí con nosotros ahora y anda pensando cosas raras, le preguntan en la clase, oye, se me murió mi perrita. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está mi perrita? El maestro, para tranquilizarla, le dijo, está en el cielo. Hasta el día yo creo que debe pensar que está en el cielo. Los perritos, los gatitos, ni los burritos, ni nada se van al cielo. El cielo es para los seres humanos. Porque el hombre fue creado a la imagen de un toro, una vaca, un burro. Piensa en eso. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero un gato, un loro, un águila, no. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora voy a pasar a los animales. Dios creó a los animales y todo lo que es bicho, menos el ser humano, ¿verdad? Porque tiene que ver con los del aire, del agua y de la tierra. Dios los creó por su palabra, no con sus manos. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1. Y observen por favor el lenguaje divino. Porque muchas veces leemos, hermanos, la Biblia y pasamos por alto cosas muy interesantes. Génesis 1:24. Observen. Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios, noten, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. O sea, Dios habló, ¿verdad? Produzca y Dios mandó a la tierra para que la tierra produjese seres vivientes, noten, según qué su género. Así que esa sola frase, echa por tierra la cuestión de, ¿cómo es? Que los animales evolucionaron, ¿cómo es? La evolución. Que venimos del mono, que del mono. Si la evolución fuera verdad, no existirían ya los monos, por hermano. Porque ya todos los monos pasan a ser seres humanos. Pero noten cómo el diablo ha metido la idea loca y hasta hay creyente que ellos vienen del mono. La Biblia dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Noten, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Dos palabras clave de aquí, ¿verdad? Según su género y según su especie. Dios lo hizo así. Y fue así. 25. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Punto. Todo lo demás es falacia. Es cuento e historia de los hombres. Los animales fueron creados
para el beneficio de los hombres. Los animales fueron creados para ayudar al hombre, principalmente a trabajar. Note, Lucas, el Señor les relata a los judíos que siempre estorbaban el ministerio de Jesús, y Cristo Jesús dijo esto en Lucas 14. Observen, Lucas 14 y versículo 5. Lucas 14:5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, quién de todos ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Porque los judíos le criticaban porque Jesús hizo milagro al día de reposo a los hombres, milagro a los hombres, y le critican. Y Jesús les lanza esta pregunta: ¿quién de ustedes, si su animal de trabajo con el cual les da de comer a ustedes, porque ustedes lo cargan y lleva carga para allá y para acá, se les cae a un pozo, a un gran hoyo un día sábado, ¿lo van a dejar ahí hasta el día domingo o lo sacan ese mismo día? Todos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque lo sacan el mismo día. Y sacar a un animal de un pozo es un trabajo. Y los dejó a todos callados. Los animales fueron también dados a la humanidad para el beneficio del hombre, como animales de carga. El ejemplo que nos da aquí la Escritura. Los animales fueron creados por Dios para que el hombre los cuide. Hace muchos años atrás escuché a un hombre guaso, de los guasos de nuestro campo en Chile, tratar a los animales y dijo: bestias, estas son bestias. Oye, para mí fue muy chocante. ¿Pero usted por qué le pega? Porque son bestias. Pero vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Proverbios, capítulo 12. La Biblia tiene respuesta para todo. Y me dio mucho gusto, Proverbios, dije 12. El otro día yo dije algo aquí desde el púlpito, pero no di la cita. Y en la semana un hermano en Cristo me dijo: oiga, pastor, usted me acordé de usted cuando pasé por la lectura. Y mire, y me mostró el versículo. Claro, porque está allí en la Biblia. Proverbios 12, versículo 10. Noten, Proverbios 12, 10. El justo, el hombre correcto, y lo que es justo para nosotros en nuestro testamento es un creyente. El justo cuida de la vida de su bestia. La cuida. ¿Quién? El justo. A su perro, su gato, su lorito, ¿verdad? Porque estamos aquí en la ciudad. ¿Saben usted que aquí en Santiago no se pueden tener chanchos en las casas, ni se pueden tener gallinas, ni patos? ¿Sabían eso, no? No, legalmente no se pueden tener. Recuerdan año atrás cuando hablaba por Pudahuel, había un caballero que tenía un gallo y lo demandaron porque el gallo cantaba muy en la madrugada y despertaba a todos los demás. Pero es chistoso, cuando me llaman de Iquitos o yo llamo para allá, estoy ahí. Un día estaba con un amigo hablando: oye, ¿tienes patitos ahora? Porque tenía patitos, no hizo nada. Yo escuchando el celular, qué gallo para aquí, un gallo para allá, un perro, un gato, qué sé yo. Dije Proverbios 12:10. Bien, 12:10, correcto. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos, de los hombres que estamos estudiando en este libro, el corazón de los impíos es cruel. Cuando tú veas castigando a un perro, un hombre que ve a un perro que está echado y le pega una patada, es un impío, según la Biblia. Y es ser un impío, es ser un veneno con pie. Qué interesante. Los animales, y escuchen bien, los animales no fueron creados para humanizarlos.
¿Entendieron bien? Los animales no fueron creados para humanizarlos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora se volvió un boom en el mundo entero humanizando los animales. Y lastimosamente en nuestro país un animal, una mascota, un perro o un gato vale más que un niño. Los matrimonios hoy no quieren tener niños. Tienen perrijos o gatijos. Y tienen los apellidos de los dos. Y es una locura. Y ahí los creyentes caen en la misma estupidez. Que no quieren tener hijos. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? ¿Qué Dios le dijo a Noé después del diluvio? A los dos les dio el mismo mandato. Tengan hijos y llenen la tierra de seres humanos. Hoy los hombres se creen animales. Y el boom hoy en día son los Terians. Yo di un vistazo nomás el domingo pasado, porque leyendo este otro versículo 10 me abrió los ojos. Los Terians son personas que se identifican a un nivel psicológico o espiritual con un animal no humano. No creen ser físicamente el animal, sino que se sienten internamente dentro de ellos, en su yo interno, que está ligado a esa especie de animal, a la que denomina su estereotipo. Las personas con estas preferencias se manifiestan a través de su comportamiento, instinto o una forma particular de percibir el mundo. En este último tiempo, esta chifladura también llegó a nuestro país. Este tema se ha convertido en este momento en una tendencia en las redes sociales. Ahora esto yo lo busqué, porque yo no veo redes sociales y no tengo Facebook tampoco. Tomando la forma de un movimiento subcultural, principalmente en el que la gente narra una idea antropomórfica, vale decir, animal, bestia, humana. Construye entonces la comunidad alrededor de él como un animal. El concepto de la mezcla entre humano y bestia no es nuevo. El término terianstropía proviene del griego teirón, que significa bestia o animal salvaje, y antrópodo, que es ser humano. De ahí viene la palabra terians. El fondo cultural se ve en los mitos, en las religiones e imaginarios, donde hombres se creen lobos o perros principalmente en su metamorfosis, deidades con rangos animales, entre otros. Al punto que muchos que tienen
un poco conocimiento de la Escritura, se basan en Nabucodonosor, que es el único caso que podemos decir que un hombre se convirtió en animal. Pero te tengo una pésima y mala noticia. Nabucodonosor nunca deseó ser animal. Él fue un hombre extremadamente orgulloso. Salió a mirar todo lo que tenía porque fue un hombre extraordinario. Y eso hay que reconocerlo. Y él dijo que nadie ha tenido lo que él tuvo. Y Dios entonces profetiza que lo va a convertir 7 años en un animal y que iba a ser echado del palacio que él gobernaba, iba a vivir y comer como un animal. Al cumplir los 7 años, vuelve en sí. Sus plumas se fueron, sus uñas se fueron, ¿verdad? Dejó de comer pasto y alaba a Jehová Dios. La Biblia entonces no tiene ningún caso o ejemplo de los Terian. ¿Verdad, hermano Miguel? Así que ojo con eso. Y ojalá que ninguno de ustedes llegue con uno de esos, porque los dos van a tener que salir de aquí. El amo, que es más loco que el que viene con un collar y una cuerda. Los hombres impíos, hermanos, en esa época ya existía mucho. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, mucho, y lo dice Judas. Porque esto viene de la antigüedad. Noten que han venido trabajando en nuestra mente a través de la televisión. Lo primero, por eso le llamaban a la televisión el cajón del diablo. Pero la cajita chiquitita, bueno, la mía la tengo en la mochila y está apagada más encima que nos moleste, es la cajita del demonio, el teléfono, que está destruyendo a los jóvenes, a los niños en sus hogares, cuando el papá y la mamá están trabajando y no puede controlar a su niño. Y ahí vienen todos los pedófilos y todos estos sinvergüenzas que le empiezan a meter ideas en la cabeza a los niños. Ojalá que llegue en nuestro país la idea de que le quiten los teléfonos a los niños en los colegios, como en España, que está ley. Es ley. Y quitar también todo lo que no corresponde. Los hombres impíos actúan, según versículo 10 de Judas, como animales. Noten cuántos dibujos animados hay en la tele, cuánto para los niños en que a los animales les dan vida, como la Pepa, puro cerdo, la familia cerdo. Y muchos otros los hacen como los viven en casita con ropa y hacen toda la tontera que los hombres hacen. Fueron lavándonos el cerebro de niño. Y ahora ya le dicen, camina en 4 patas. Pero los hombres impíos no entienden. Y los terians y la gente que se cree normal no entiende que hay cosas que los animales no hacen. Quiero hablar unas poquitas nada más. Primero, los animales no buscan a Dios. Los hombres sí, sean negros, blancos, amarillos. Todos los indígenas de todo el mundo adoran algo. Todo ser humano ha adorado a algo. Tú nunca vas a ver un animal adorando a nadie. Al contrario,
Los hombres son más locos y más tontos que los animales porque adoran Egipto con sus gatos, tremendos gatos. Así de madera, que llegan aquí los hindúes, los tiendas hace un gato. Entrado en casa de cristianos con sus gatitos. Están más chiflados que... Y los gatos no aparecen ni en la Biblia, hermano. El gato no aparece en la Biblia. Y si no aparece, pregúntate por qué. Pero tú entras a las casas con sus tremendos gatitos, así, de madera. El gatito y la gatita. Los animales, escuchen bien, los animales no juzgan mal a nadie. ¿Has visto un gato, un perro, una vaca juzgando al otro? Esta vaca está comiendo mucho pasto y ese otro no come nada. Lo único que puede hacer nomás los perros, que cuando tú llevas 2 platos, nosotros tuvimos, mi padre siempre tuvo perro, toda la familia de mis parientes. Llevamos al perro, tenemos un pastor alemán grande y otro chiquitito. El grande ya aspiraba y venía a comerle al otro, que el otro parecía un gato, porque se daba vuelta, comía, olía, y el otro comía, aspiraba, y luego venía a comerle al otro. Pero no juzgan, no engañan. El apóstol nos dice, versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Un animal jamás, versículo 10, un animal jamás blasfema. ¿Sabe que estos impíos, ya vimos, blasfemaron a los ángeles, hasta Dios? De cuántas cosas no conocen, que son las cosas del cielo, y por las que por naturaleza conocen, que la han visto, que conocen, ¿verdad? Se corrompen. ¿Cómo? Y mire cómo los describe el Espíritu Santo a través de Judas, como animales, y no simplemente como animales, sino que le pone irracionales. Y muchos de los animales, yo he pensado, yo nunca he visto un animal irracional. No sé dónde buscar un ejemplo de un animal irracional. Tiene que haber un animal que esté endemoniado. Los animales, muchas veces, son mejores que los seres humanos. Los animales son los únicos que matan para alimentarse y comer. El hombre mata por matar. O sea, no pregunta al rey de España, que fue a matar al elefante, el compadre, y que fue súper condenado y después pidió perdón. El hombre mata por matar. El animal mata por sobrevivir, para alimentarse. Y Dios lo creó así. Dios creó eso así. Para los animales. El hombre mata por robar, por un cigarrillo, por 1000 pesos, por un teléfono, por una gargantilla, por un par de aros. Y eso no tengo que explicarse porque usted lo ve a diario en las noticias. ¿Pero qué nos dice Dios? ¿Por qué Dios? Mire, hermano, la Biblia está llena de no. Porque Dios sabía que el hombre iba a ser irracional. Y muchas veces peor que un animal. Y tiene que decirnos montones de no, que los dio por primera vez en el Antiguo Testamento y los vuelve a repetir una y otra vez en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, que los creyentes no debemos de juzgar. Hermanos, lo repite tanto. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y observa lo que dice aquí en el versículo 1. Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable. Imagínate cómo escribe. Eres inexcusable, o sea, no tienes excusa.
oh hombre, quien quiera que seas tú, un hombre rico, importante, presidente de la República o un lustrabota, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Han visto un perro, un gato, un caballo, una vaca, un toro juzgando a otro? Hermano, realmente los animales son mejores que nosotros. Nosotros somos mandados a ser para juzgar. Todo el día. Oye, ¿supiste que? Qué tremendo, hermano. Los creyentes no debemos de maldecir. Los impíos maldijeron desde el principio. En todo el libro de Judas lo dice. No debemos de maldecir. Y a veces la gente dice, ay, pero que Dios es demasiado severo. A veces se le pasa la mano a Dios. Un día se le pasó la mano a Dios y convirtió a una mujer en estatua de sal. Ya, se pasó Dios de malo. ¿Por qué lo habrá hecho? Vamos a la Biblia. La mujer de Lot. Vamos a la Biblia. La mujer de Job. Job capítulo 2. Job 2. Inmediatamente antes de Salmos. En el libro de Job. Capítulo 2. Versículo 9. Job 2:9. Entonces dijo a su mujer, la mujer de Job, ¿aún retiene tu integridad? ¿Todavía sigue siendo un hombre correcto, viejo? No seas loco, no seas tonto. Y luego le agrega, maldice a Dios y muérete. Mira el consejo que le dio. Los impíos, corruptos, como animales irracionales, maldijeron a los ángeles, a Dios, al Espíritu Santo, todas las cosas que no conocen. El maldecir nunca debe estar ni en el pensamiento del creyente, menos salir por sus labios. Pero he conocido personas, creyentes, maldiciendo. Y ya vamos a ver a quién. Qué tremendo. Nunca se te ocurra maldecir a los ángeles, al cielo, a Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Eso es lo más grave que el hombre puede hacer. Dios fue severo con esta mujer. Porque nunca mostró la Biblia que ella fue justa. Siempre tenemos que dar valor a esa palabra justo. En la familia de Lot, solo él fue justo. En la familia de Noé, solo él fue justo. No fue justo a su mujer, ni ninguno de sus hijos. Qué tremendo. Maldice a Dios y muérete. Y pum, se acabó. No. El morirse es el principio de la vida, porque después de la muerte la vida es eterna, para estar con el Señor en el cielo o para estar en el infierno con el diablo por el resto de la vida. Mucha gente piensa que él llega hasta el morir. Nosotros, los hijos de Dios, nunca debemos de maldecir a nuestros padres tampoco. Proverbios, capítulo 30. Job, Salmo, Proverbios. Proverbios, capítulo 30. No importa cómo sea tu padre, no importa cómo sea tu madre. Si tu padre es el ladrón más famoso del mundo, es tu padre. Proverbios 30, 11.
Proverbio capítulo 30, versículo 11. Dice, hay generación que maldice a su padre. Y eso es cierto porque lo dice aquí el Espíritu Santo. Lo escribió. Y a su madre no bendice. ¿Cuánto hay así? Oye, una cosa que me da rabia cuando entrevistan a jóvenes que están en otros lugares, ¿verdad? Y le preguntan, ¿quiere mandar saludos? El periodista le dice al joven, principalmente los hombres, dicen esta estupidez. Ah, sí, dale saludo a mi polola, quieren enviar a mi polola. ¿Qué tiene que ir la polola de tu madre que te parió, que te dio de pecho, te limpió el trasero, años de tu vida? No le dan a la pobre vieja las gracias, le dan a la polola. O en el pasado cuando venían chicas aquí al campamento, a nuestra iglesia yo le invité al campamento. Ay, no lo sé porque tengo que pedirle permiso a mi pololo. ¿Qué permiso? Si no está casado contigo no tiene ninguna autoridad sobre ti. ¿A dónde hemos llegado, hermanos? Pero hay gente, hay creyentes, lo he visto, lo he oído, maldiciendo a su madre y su madre de espalda en el cajón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ten cuidado. Por herencias. Yo he sabido todos estos casos que hijos de hijas maldicen al padre, a la madre, el perro que tenía el papá y la mamá y el gato y cuánta cosa. Éxodo, capítulo 21. Esto está dentro de la ley. Éxodo 21, versículo 17. Noten lo que le ocurre al hijo o la hija que maldice al padre o a la madre. 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. En el Antiguo Testamento era así. Alguien lo escuchó, iban al sacerdote, ¡pum! Todos lo apedraron, sacaban y lo mataban inmediatamente. Si Dios usara esa ley aquí, ninguno estaríamos aquí. ¡Qué tremendo! Los cristianos, ¿cuántas veces también? Por rabia, por molestia, pueden maldecir al maestro dominical, al pastor. A mí me han dicho un montón de cuestiones. A mí no me afecta porque yo sé lo que digo, lo que yo he hecho y lo hago, y ahora que sobre todo que se graba, pueden revisar ahí cuanto quieran. En una ocasión, un líder espiritual lo hizo, pero sin saber quién era el que le mandó a pegar. Y ese se llamó Pablo. Vamos allá. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. No maldecir al liderazgo. Aquí en Hechos capítulo 23, en la escritura, por contexto para que puedan entender la idea, quiero compartirles de Hechos 23 desde el versículo 1. Pablo está siendo juzgado y acusado. Entonces Pablo, 23:1 de Hechos, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos. Cuando dice que varones hermanos, no son varones hermanos en Cristo, sino varones hermanos de sangre, pues son todos judíos aquí. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Noten cómo dijo: yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta este día de hoy. Eso le caló profundo a todos los viejitos allí. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. El que estaba más cerca, ¡pum!, le pegó en la boca a Pablo. Entonces, versículo 3, observen. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y luego les pregunta:
¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantar la ley me mandas a golpear? Porque aquí los líderes y el principal, el sumo sacerdote, violaron la ley porque no se le puede castigar sin antes juzgarle primero por qué razón lo hace. Por eso Pablo conocía la ley de pe a pa perfectamente. Por eso le dice eso. 4, noten. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, le dice Pablo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Por eso que David nunca quiso alzar la mano contra el rey Saúl, ni menos matarlo, porque era el ungido de Dios. Hoy día los pastores son un trapo de alfombra de entrada en cualquier casa. Y muchos la gozaron con el pastor Rocha el viernes pasado. Ese un día va a dar cuenta a Dios porque habló mal de los pastores para que le pagaran. Peor, condenación. Ahora, ¿por qué Pablo dijo lo que dijo? Pablo, cuando Dios lo llamó, lo dejó ciego 3 días y 3 noches. Y de allí en adelante Pablo sufrió de la vista. Y tal vez ese fue su aguijón, porque Dios le dejó un aguijón para poder bajarle el moño. Y vaya que resultó. Porque cuando Pablo se despide de Éfeso y le dicen, muchos de ustedes será esta la última vez que verán mi rostro porque no vendré más para acá. Todos lo fueron a dejar al barco, se echaban a sus brazos, lo abrazaban y lo besaban. Después que había sido un ogro, todo el mundo tenía miedo. Dios lo pulió. Y Pablo, muchas veces, miren, Romanos 16, más vale, ¿cómo dice? Un botón de muestra. Romanos 16, porque me pueden entender lo que les quiero decir. Romanos 16, versículo 13. Versículo 22, estoy mal, tengo mucha sed. Romanos 16, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo usaba muchas veces un amanuense, se le llamaba un escritor. Pablo dictaba y el otro escribía, porque Pablo tenía problema a la vista. Pablo en otro pasaje dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Claro, porque estaba casi ciego y las letras las decían demasiado grandes. Es como una persona que sufre del oído. La gente que habla muy fuerte es porque se escucha poco. Él se escucha más o menos normal, pero los demás quedamos así. En este caso eran los ojos. Pablo no distinguió el rostro de quien le hablaba y por eso le dijo, pared blanqueada, y después se disculpa. Usted nunca va a ver que un animal ofenda a otro animal. Solo le ladra y según el ladrido, porque es un lenguaje, el perro se da cuenta, hasta que yo me doy cuenta que era un perro por su ladrido, si es grande o es chico. Y noten que los perros más alcahuetes, mientras más chico, más alcahuete es. Cuando está dentro de la reja de su casa. Pero cuando está afuera y ve que viene un tremendo perro, se va calladito y se mete entre medio de la reja, pasa y se encueva, porque el otro de afuera no le puede hacer nada. Los cristianos
debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. Primera Pedro 2, 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién de ustedes nunca ha pecado? ¿Quién de ustedes nunca ha engañado a nadie? 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para concluir, nunca debemos, hermanos, nosotros de blasfemar en contra de nadie. Mejor cuidarnos, ni menos de alguien del cielo, los ángeles, Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Jamás. Eso es gravísimo a los ojos de Dios. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de creernos un perro o un lobo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Debemos de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso dice la Biblia. No de un perro ni de un lobo, como muchos lo hacen. Romanos capítulo 8. Así que el domingo todos con carita de Cristo, caminando como Cristo, espero que entren aquí al templo y lleguen tempranito como hoy. Romanos 8, 29. Noten, hermanos, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice. 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todos los terian se ponen una máscara para parecerse un lobo o parecerse un perro. Nosotros no tenemos que ponernos máscaras, sino que ser como Cristo. Pensar, hablar, movernos como Cristo, caminar como Cristo. Y Dios nos dejó aquí todas las pistas, todos los tips, como se dice ahora, ¿verdad? Están aquí. Y como creyentes, nosotros sí podemos y debemos, es más, debemos presentar nuestros cuerpos al Señor. Romanos 12, ya que estamos ahí mismo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, dice el apóstol Pablo, casi al concluir su epístola, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjense que Pablo suplica al creyente, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mínimo que tienes que hacer es presentar tu cuerpo a Dios. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo está dirigido, enseñado por el diablo. El diablo es el señor de este siglo, del mundo. Mucha gente cree que es Cristo el señor del mundo. No, señor. El reino del mundo fue entregado a Adán en el huerto. Adán pecó, se le quitó y se le entregó al diablo. Y el diablo ha hecho y deshecho. Por eso que Cristo va a venir a gobernar con vara de hierro. Y ahí se hace lo que él dice. No conforme a este siglo, sino transformaos. Noten, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde debe ser la transformación?
Uno de los errores grandes que ha cometido una cierta y una grande iglesia cristiana en nuestro país y fuera de él es que la transformación no viene, como dice la Biblia, sino por el vestir. Que el hombre tiene que ir con corbata, la mujer tiene que venir con vestido largo, no cortarse el pelo, no pintarse y cuánta tontera. Aquí dice, no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que está diciendo? En español, en chileno. Pablo en chileno está diciendo, mira hermano, lee la Biblia todos los días y todo lo que entiendes, mételo aquí y vívelo en tu vida. Cambia tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. Deja que la Biblia te vaya transformando. Renovar vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios y perfecta. Entonces nosotros, ¿por qué no estamos siendo a los ojos de Dios viviendo una vida agradable y perfecta? Porque tenemos poca Biblia. Poca Biblia. ¿Por qué sabemos? Porque nuestra manera de ser y de hablar y de actuar lo demuestra. El hombre y la mujer es su cuerpo lo que come. Come chatarra, su cuerpo es chatarra. El creyente es lo que lee y vive. ¿Cómo podemos saber si un hombre o una mujer cristiana es o podemos ver el nivel espiritual de un creyente? ¿Cómo se puede medir un nivel espiritual de creyente? Muy fácil. Póngase a hablar con él. El hombre es todo lo que habla. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca.